buenas tardes para todos. Gracias por haberse acercado. Vamos a ponerle un poco de humor a esto porque, ¿qué diría Cobos? La estamos pasando no bien los argentinos. Por lo menos de este lado de lo que una amiga humorista denomina la grieta Garbo. No se la está pasando bien. Pero para compensar el momento, porque el humor es la aristocracia del alma, he elegido frases de Saramago para inaugurar este encuentro con Leopoldo Moro que tienen que ver justamente con la posibilidad de cambiar las cosas. Dijo Saramago, existen dos superpotencias en el mundo. Una es Estados Unidos, la otra eres tú, somos todos nosotros. No pueden hacer de un lado lo que quieren, digo, nosotros tenemos que pensar cómo oponernos, y no es una pregunta menor. Y la otra frase de Saramago que me gusta para este momento y que Leopoldo Moro debe conocer, porque en estos 50 años de militancia, Leopoldo, victorias y derrotas has tenido muchas. Dice Saramago, la derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva. Es un momento de derrota, pero lo positivo es que no es definitiva. La estamos pasando no bien, pero hay muchas cosas que pensar. Se ha dicho hasta el hartazgo que es la primera vez que la derecha ha accedido a través de los votos al gobierno, y le preguntaba a Leopoldo qué es lo que más lo sorprendió en función de su larga experiencia. Tal vez lo que me sorprendió es la velocidad y la profundidad del ajuste. No me sorprendió el ajuste en sí mismo, porque era absolutamente predecible que venían a llevar adelante una política que apuntaba a modificar la relación del ingreso en la Argentina en favor de los grupos concentrados. El ajuste equivale aproximadamente a 8 puntos del Producto Bruto Interno. Estamos hablando de muchísima plata, que se han transferido desde los sectores populares, desde la economía popular, hacia los grupos concentrados, en solo 100 días. Esto representa, en términos dinerarios, 650.000 millones de pesos, que salieron de la economía popular, reitero, y fueron a parar a los grupos concentrados. ¿Cómo se discrimina lo que el pueblo o la sociedad perdió para beneficiar a estos grupos concentrados? De esos 650.000 millones, 320.000 se corresponden al efecto de la devaluación sobre las importaciones. Nosotros importamos alrededor de 64.000 millones de dólares al año. ¿Qué importamos? Bienes, insumos, servicios. Si tomamos en cuenta que la devaluación rondó el 50%, esto significa que por cada dólar que importamos hemos encarecido esa importación en pesos en 5 pesos por cada dólar. Si hacemos la multiplicación por 64.000 millones de dólares, esto nos da 320.000 millones de dólares que se han transferido a estos sectores desde la economía popular. Incluso el otro día la Unión Industrial Argentina, que claramente apoyó el proceso de restauración conservadora en la Argentina, no pudo disimular, en su última declaración, advertir que hay 7.000 pequeñas y medianas empresas, precisamente las que tienen mayor dependencia en términos de energía eléctrica como insumo, que están al borde del colapso. Y que si colapsan, 200.000 trabajadores quedan en la calle. ¿Por qué? Porque el 70% de la mano de obra ocupada en la Argentina está explicado por la existencia de las pymes. Son las pymes las que ocupan el 70% de la mano de obra de la Argentina. Otros 12.000 millones se fueron de los bolsillos de la gente por el mayor costo del gas que consumen las industrias, que le compran directamente a las distribuidoras. 3.500 millones por el ajuste en las facturas de AISA. Y además
hay otra afectación que es muy importante y que también hace al desenvolvimiento del proceso productivo, que es que la devaluación impactó sobre el capital de trabajo de las pequeñas y medianas industrias nacionales. Los industriales nacionales, los pequeños y medianos industriales, tienen su capital de trabajo constituido en pesos, no en dólares. La devaluación les hizo disminuir el 50% de ese capital de trabajo. Los que sí resultaron beneficiados son los grandes grupos multinacionales que ese capital lo tienen constituido en dólares. Pero las pequeñas y medianas empresas nacionales lo tienen en pesos. Entonces imagínense la situación que hoy está atravesando el sector industrial. Por un lado han perdido el 50% de su capital de trabajo. Por el otro lado han descendido bruscamente las ventas. No hay ningún sector de la economía que no haya perdido en términos de despachos de producción o de ventas. Ninguno, el que se le ocurra. La metalmecánica, la marroquinería, el zapato, los despachos de cemento, cualquiera. Tienen un aumento de costos, como acabamos de ver, en el caso de las que tienen electrodependencia, y ahora también viene el aumento de gas, hay muchas industrias que también utilizan gas, que es sideral. Y además tienen enormes dificultades para acceder al financiamiento, porque para mantener el dólar alrededor de los 15 pesos, el Banco Central elevó las tasas al 38%. ¿Esto qué significa? Significa una enorme dificultad para acceder al financiamiento. Hoy ninguna pyme puede acceder a un financiamiento con una tasa menor al 40%. Y si tienen que apelar a una herramienta que es muy habitual en su desenvolvimiento, que son los llamados descubiertos, los descubiertos están en el orden del 60%. El panorama está muy claro y puesto en números. Ahora, yo pensaba que cuando ganó Mauricio Macri, entre los votantes del Frente para la Victoria, cuando se pensaba la sociedad, esta sociedad que sigue estando dividida, se creía, y digo por ahí todavía se cree, pero lo pregunto, que el pueblo no iba a permitir que se le quitaran los derechos adquiridos. De momento los vienen quitando, sin demasiada dificultad, con la ayuda de la justicia y los medios hegemónicos que son casi todos. Y no parece haber, más allá de días puntuales como el 24 de marzo y algunas movilizaciones como la que podría ser el 13, una especie de repudio más fuerte. No quiero sonar destituyente, pero la gente se le está bancando. A eso voy. ¿Con qué te parece que tiene que ver? A ver, yo creo que la gente se lo está bancando relativamente. Porque así como nos llama la atención o nos sorprende la velocidad con que esta gente llevó adelante estas políticas de ajuste, a mí también me está sorprendiendo el hecho de que las respuestas frente a este tipo de políticas que generan exclusión, etcétera, están llegando mucho más rápidamente que lo que llegaron en la década del 90. En la década del 90, la primera manifestación de resistencia más o menos importante fue, no sé si ustedes recuerdan, la llamada Marcha Federal o la Carpa Blanca. Y hagamos un poco de memoria. ¿Cuánto tiempo en esa década del 90 del menemismo tuvo que pasar para llegar a la Carpa Blanca, a la Marcha Federal? Pasaron años. Hoy la sociedad tiene un nivel de conciencia muy superior. Y además la sociedad, en términos de distribución del ingreso, en estos últimos 10, 12 años, alcanzó peldaños de bienestar que antes no había alcanzado. Y yo empiezo a notar algunos síntomas, tal vez algunos en el nivel superestructural y otros no tanto. Por ejemplo, a mí me da la impresión de que cuando se inició el gobierno de Macri, la dirigencia sindical tenía tomada la decisión de darle un año de tregua, porque tenían la expectativa de cómo se iban a distribuir los fondos de las obras sociales, los famosos 26.000 millones de pesos,
o porque tenían la expectativa de que le iba a hacer algún tipo de concesión respecto al tema del mínimo no imponible de ganancias, a punto tal de que cuando hizo el anuncio, buena parte de la dirigencia sindical fue a la Casa de Gobierno a aplaudir. Pasaron 2 o 3 semanas y esa dirigencia que fue a aplaudir dejó de ir a la Casa de Gobierno y está viniendo ahora todos los días al Congreso a reclamar que el Congreso sancione una ley que frene los despidos, a reclamarle al Congreso que modifique el régimen de ganancias que Macri no modificó y que prometía incluso eliminar. También hay que medir, para no caer en la desesperación o la desesperanza, que se van produciendo reacciones. Por supuesto que el dispositivo mediático que sostiene al gobierno y que en realidad fue el que lo llevó al gobierno al triunfo, hace lo imposible por sacar de la discusión, de la agenda, del debate público todos estos temas, invisibilizarlos, etc. Pero aún en ese terreno les está yendo muy mal. Como ellos no pudieron, estos grupos económicos concentrados que son los que gestaron esta restauración conservadora, no pudieron hacerle a Cristina lo que sí le hicieron a Alfonsín, que fue un golpe de Estado económico, y no pudieron con eso tender un paraguas que justificara las políticas de ajuste, ¿qué es lo que hicieron en reemplazo de eso? Trataron de desplegar un paraguas con el tema de la corrupción. Y creyeron que ahí habían encontrado la posibilidad de un colchón que gestara en la sociedad la tolerancia a las políticas de ajuste. Pero le salió el tiro por la culata. ¿Por qué le salió el tiro por la culata? Porque, como dice un amigo mío, fueron por lana y volvieron esquilados. Creyeron, por eso la participación de La Nación y Canal 13 en ese grupo periodístico que hizo la investigación, creyeron que iban a ir afuera y se iban a encontrar con un montón de cuentas, sociedades offshore, etcétera, de Cristina Kirchner. Y en realidad se volvieron con sociedades offshore de Macri. Es un tema ese, y para hacer un poco de autocrítica, que siempre sirve para crecer, varias preguntas en una, las vas a poder articular perfectamente. Primero, si sentís que es una elección más, digamos, que perdió el gobierno que ganó Macri, ¿no? Que en porcentajes, digamos. Obviamente la incidencia de los medios hegemónicos se da por descontada, pero fue siempre así. O sea, esta vez se perdió, las otras no, y hubo una diferencia. Y la otra es una ventaja que tuvo con todo el poder real en contra, el Frente para la Victoria a los 12 años, es que la oposición no tenía candidato. Finalmente lo construyeron. Ahora una de las ventajas que tiene este gobierno es el peronismo dividido y la derecha del peronismo. ¿Cómo se resuelve ese conflicto o cómo debería resolverse para que el día que haya una elección el candidato sea superador o igualador de lo que se vivió en la década anterior y no volvamos al peronismo de derecha, que no sé, es lo mismo, ¿no? Sí, a ver. En una derrota hay concurso de factores. Por supuesto, el dispositivo mediático fue descomunal. Además, ni siquiera respondió solo a intereses locales. El primer intento fuerte de restauración conservadora por la vía democrática lo hicieron en las elecciones de Brasil. Bueno, allí fallaron, por lo menos en términos de resultado electoral. Pero la verdad, no me inquieta demasiado lo que pasa en el PJ. ¿Por qué? Porque creo que el camino a seguir es otro. Tomando en cuenta lo que decíamos recién, la Argentina ha rediseñado su sistema político. Hoy lo importante para mí es juntar en un mismo espacio a lo mejor del peronismo, lo mejor del radicalismo, lo mejor de la izquierda, lo mejor de nuestros compatriotas. Y a eso
y a eso enriquecerlo en el marco de un Frente Nacional y Social, que no sé si se seguirá denominando o no Frente para la Victoria, enriquecerlo con la participación de todos los sectores sociales que están afectados por esta política de fundamentalismo conservador. Y eso explica lo que decía ella de Saramago. Hace poco estuvo Pepe Mujica en la Argentina y copiándolo a Saramago, Pepe Mujica dijo: no hay victorias permanentes, tampoco hay derrotas permanentes, pero ahí agregó algo de su coleto y dijo: lo que sí es permanente es la lucha. Hay una pregunta que, si dejamos las emociones de lado por un rato, me parece apasionante porque no hay acuerdo. Tiene que ver con el contrato electoral de Cambiemos. Hay una gran discusión respecto de qué dijo y qué no dijo de lo que iba a hacer. Hay gente que dice, lo dijo todo. Hay gente que no necesitó escucharlo porque le bastó con leer la biografía de Macri y ver lo que había hecho en el gobierno de la ciudad. Y hay gente que dice, no dijo lo que iba a hacer. En ese sentido, ¿qué votó la gente? ¿Cuál fue el contrato electoral de Cambiemos con la sociedad y por dónde empieza a resquebrajarse? Bueno, yo creo que el contrato electoral fue precisamente cambiar. No se sabía muy bien en qué dirección o para qué. Hubo sí algunos sectores que claramente sabían que estaban votando a alguien que iba a representar sus intereses, pero eso es una minoría en la Argentina, y sobre todo en términos electorales. Se te transforma en una mayoría en términos de formación de opinión pública, pero en términos electorales es una minoría. Esa minoría votó sabiendo que estaba votando a quien iba a representar sus intereses, al que iba a llevar estos CEOs y dueños de las empresas al gobierno y que desde ese lugar iban a destruir las políticas públicas para engordar las billeteras de sus propias empresas. Pero la inmensa mayoría no votó desde ese lugar. Y esa gente quedó atrapada no por Macri, ni siquiera se tomó muy el trabajo de saber cuáles eran las propuestas de Macri. No se tomó el trabajo de saber. Por eso él se pudo mover en la campaña pendularmente. En algún momento sí anticipaba lo que iba a hacer y en otro momento lo negaba, con la misma cara, que fue lo que ocurrió en el debate con Scioli. Él le dijo a Scioli, ¿pero dónde sacaste que yo voy a hacer un ajuste, que voy a devaluar, que voy a provocar desempleo? Pero yo creo que la gente no prestó atención a eso, no prestó atención a los contenidos. Precisamente lo que nosotros sufrimos, más que una derrota electoral, fue una derrota cultural, una profunda derrota cultural a manos de este dispositivo mediático. Por eso creo que también, en definitiva, es bastante endeble la base de sustentación del macrismo, porque no hubo un contrato electoral profundo. Lo de Macri no es un contrato electoral. Por eso también sus bases de sustentación, sus pilares de sustentación son mucho más débiles. Mucho más débiles. Muchas gracias, Leopoldo. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a todos los que vinieron. La cumbia de Villa Donde, tranquilo, pa' que baile. 82 BPM, pa' que baile otra vez King Koya. Ahí va. Buenas tardes para todos, gracias por estar acá nuevamente con las madres, estas madres que nos abrazan, que nos cobijan, en tiempos de frío y en tiempos de gobiernos gélidos como este, ¿no? Sin corazón, gobiernos que quieren pisotear al pueblo. En el día de ayer, para entrar a la plaza, había que tener una pulserita con una sigla en inglés. El regimiento de patricios tocando en un shopping. La verdad, nunca visto, no sé, algunos que tengan un poco más de años que yo, si recuerdan esto, pero realmente nunca visto lo que pasó. Las madres,
qué mejor archivo histórico que las madres, y nunca lo vieron. Realmente muy triste lo que pasó ayer, ¿no? Con respecto a lo que está pasando en Roma, Eve llegó bien, hubo una escala en Madrid, luego llegó a Roma. Ayer tuvimos la posibilidad de conversar telefónicamente con ella. Mañana a las 5 de la tarde en Santa Marta la va a recibir el Papa Francisco. Y como Eve vino diciendo en todas las notas, lo que quiere ella es hablar de la situación del país, de lo que nos está pasando a todos. No le va a llevar la situación de las madres, no le va a llevar su situación, porque las madres ya lo sabemos, ¿no? Nunca hicieron nada individual, todo colectivo, socializaron la maternidad. Más que eso, realmente, más prueba que eso no hay. Así que Eve mañana, a partir de las 5 de la tarde, acá al mediodía de Buenos Aires, se va a estar reuniendo a solas, en audiencia privada, con el Papa Francisco. Luego está prevista una conferencia de prensa en el hotel en donde se está alojando allí, junto con la doctora que viajó, con un compañero de Seiza, que ustedes lo conocen, que viajó con ella, y también con su secretaria, con Sofi, que está en Roma junto a Eve. Queremos mandarle nuestra fuerza. Ella estaba expectante por esta convocatoria a ir a hablar con el Papa Francisco, y el momento creo que es oportuno, ¿no? De contarle todo lo que está padeciendo el pueblo, y qué mejor que Eve, el símbolo de nuestra lucha, para transmitírselo al Papa Francisco y hacerle esta invitación que ella contó para que venga a la Argentina. Está junto a nosotros, se acercó en la semana, Miriam Tai, a quien la voy a invitar a pasar. Ella es la hijastra de Haroldo Conti. Ella va a leer un poema de Haroldo, después otra sorpresita que nos tiene con otra poesía, y contar un poco lo que está haciendo este gobierno con la cultura. Miriam, muchas gracias. El 5 de mayo se cumplieron 40 años del secuestro y desaparición del escritor Haroldo Conti. Haroldo era cineasta, aviador, guionista, docente, escritor, navegante del mar y de la vida. En mayo también, el 27, es decir, mañana, se cumplen 40 años del secuestro y desaparición del cineasta Raimundo Gleiser. Y con unos pocos días de diferencia, el 30 de mayo, también se llevaron al poeta y artista plástico Miguel Ángel Bustos. Los tres fueron vistos en el centro de tormento llamado el Vesubio, donde también estuvo luego Héctor Germán Oesterheld. Ellos eligieron hacer de la palabra y de la creación una acción que transforme la realidad, plasmando el destino de la gente común, de los olvidados. Entre la literatura y la vida, elijo la vida, decía Haroldo Conti. El arte no fue para ellos la vanidad de eruditos, ni pasatiempo o mercancía para la élite que pudiese pagarlo, sino capacidad de preguntarse, de pensar, de alzar la vista e imaginar mundos posibles y hacerlos. Hoy, en esta plaza, que es la plaza del amor y de la lucha, donde las madres nos enseñaron que la resignación no es una opción posible, 40 años después, nombramos a Haroldo Conti, a Miguel Ángel Bustos y Raimundo Gleiser, y cada uno de los 30.000 desaparecidos como una luz que nos marca el camino. La lucha fue y sigue siendo defender la vida y rebatir los argumentos falaces con que algunos quieren proteger sus privilegios económicos a toda costa, aun cuando eso significa el hambre, la enfermedad de otros o, como en este caso, el asesinato y la desaparición como política de Estado. Hoy, 40 años después, alzamos la vista para mirar nuestra realidad actual. Nuestro país está amenazado por el hambre de despidos masivos, el blindaje mediático y la falta de libertad de expresión, con periodistas despedidos, programas de radio y televisión cerrados sin previo aviso y la persecución ideológica de los trabajadores. Se ha declarado la emergencia educativa y la emergencia cultural. Alrededor de 300 salas de teatro corren riesgo de cerrar por aumentos de luz que llegan hasta el 500%. Los programas socioeducativos y los trabajadores de 161 coros y 140 orquestas en todas las provincias y municipios luchan por su continuidad. Hoy vemos la mentira y el cinismo para engañar y confundir. Mientras hablan de crisis,
de forma desvergonzada, benefician a los sectores más adinerados con la quita de retenciones a la minería, a las exportaciones y al campo. Defender la democracia significa ejercerla, hacerla realidad, cada uno de nosotros, no callarnos. Y ahora, lo más lindo, voy a leer primero una poesía de Miguel Ángel Bustos. Tiene como título Escuchemos. Escuchemos que viene la mañana, de hombros alzados a las nubes. Escuchemos su empujón en el pecho, que traemos amores brotados en la noche y el día. Muriendo van los besos en bocas golpeadas y dormidas, vueltos del sueño que viene abrazando la vida. Escuchemos el fragor de la noche que llega doliendo. Escuchemos el corazón de la mañana. Cada aurora nos compran el alma. Niños de lejanas manos, brasa a brasa, queman el aire. Nuestras voces lamen el viento. Corazón de la mañana, tu luz arriba. Cómete la noche y avanza. Muchas gracias, Miriam. Gracias, compañeros. Los esperamos el jueves que viene, ya con la presencia de Eve, que nos va a contar todo lo que va a pasar mañana en el Vaticano. Buenas tardes para todos.